¿Cuántos han sido bautizados por el fuego del Espíritu Santo? Y los bautizados gritan de gozo. 1, 2, 3. Se escucha un sonido, el rugido del león, levantando a sus hijos, despertando esta nación. Vamos. Se escucha un sonido, el rugido del león, levantando a sus hijos, despertando esta nación. Ahora dilo con autoridad. Nos dio poder y autoridad sobre la muerte y toda la enfermedad. Nos ha sentado en un lugar celestial. Con nuestra boca vamos a profetizar. Jesucristo es Rey, la muerte venció. Hemos nacido de nuevo, bautizados en fuego. A una sola voz canta la creación. Hemos nacido de nuevo, bautizados en fuego, bautizados en fuego. Se escucha un sonido, el rugido del león, levantando a sus hijos, despertando esta nación. Nos dio poder Y autoridad sobre la muerte y toda la enfermedad. Nos ha sentado en un lugar celestial. Con nuestra boca vamos a profetizar. Nos dio poder y autoridad sobre la muerte y toda la enfermedad. Nos ha sentado en un lugar celestial. Con nuestra boca vamos a profetizar. Jesucristo es Rey, la muerte venció. Hemos nacido de nuevo, bautizados en fuego. A una sola voz canta la creación. Hemos nacido de nuevo, bautizados en fuego, bautizados en fuego. Fuego, 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 bautizados en fuego. Fuego, 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 Nos dio poder y autoridad sobre la muerte y toda la enfermedad. Nos ha sentado en un lugar celestial. Con nuestra boca vamos a profetizar. Nos dio poder y autoridad sobre la muerte y toda la enfermedad. Nos ha sentado en un lugar celestial. Con nuestra boca vamos a profetizar. Jesucristo es Rey, la muerte venció. Hemos nacido de nuevo, bautizados en fuego. A una sola voz canta la creación. Hemos nacido de nuevo, bautizados en fuego, bautizados en fuego. Fuego, fuego, Fuego del Espíritu, fuego, fuego, fuego que hace fuego, fuego, fuego santo. bautizados en fuego. Fuego, fuego, Fuego que hace libre, fuego, fuego del Espíritu. bautizados en fuego. Fuego de Dios. Hola hermanos, ¿qué tal? Buenas tardes, noches, mañanas. Yo no sé en qué horario estás haciendo este culto familiar, pero qué hermoso es estar reunidos como familia,
y disfrutar de la presencia del Señor todos juntos, los amigos. Y bueno, en esta ocasión, hermanos, pues yo vengo a compartirte la continuación de un tema muy importante sobre los dones del Espíritu Santo. Así que pues vamos a orar, hermanos, ¿sí? Acompáñame a orar. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús, te damos gracias. Gracias porque hay una oportunidad libre de escucharte. Gracias porque hay una palabra, Señor, que haces descender del cielo para todos los que se acercan a ti y nos alimentamos. Que tu Espíritu Santo sea quien nos ayude a revelar, dar iluminación. Y Padre, queremos obedecer y creer en tu palabra, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Pues hermanos, yo te quiero hablar de la interpretación de lengua. Y mira, los dones de diversos géneros de lenguas y de interpretación de lenguas son géneros complementarios. Hablar básicamente de uno es hablar del otro, no se puede hablar solamente de. Y bueno, estos dones pertenecen a la clasificación, si lo vamos a ver de esa manera, de los dones de inspiración. Dones de inspiración porque emanan del Espíritu Santo y hacen que la persona perciba y se deje guiar por el Espíritu Santo, y eso es una inspiración. Todos los dones, hermano, hay que tener muy en cuenta, sea cual sea ellos, es para la edificación. Pero los dones de inspiración, además de edificar a la casa, a la iglesia, también son una señal. Ahora, yo quiero hablarte un poco de las señales, hablarte un poco por qué es importante hablar de señales. Primero, antes de hablar de esa importancia de las señales, es también importante recalcar el objetivo de los dones del Espíritu Santo y obviamente estamos hablando de la interpretación de lengua. Mira, estos dones, sobre todo cuando se está dando el hablar en lengua extraña y más todavía cuando se está interpretando, son para edificar la iglesia. En 1 Corintios 12, 7 dice con claridad que los dones son para el bien de todos. Obviamente que está hablando de la edificación de la casa, de la iglesia del Señor Jesucristo. También dice que son para comunicar la verdad. En Hechos 2:4 vemos que allí los apóstoles, el Espíritu de Dios se manifestó hablando no en lengua extraña, pero sí hablando en idiomas que no conocían. Pero el objetivo era transmitir la verdad. Predicó Pedro y fueron también los demás apóstoles hablando la misma predicación. Y finalmente todos los que venían de diferentes países escucharon la verdad y se convirtieron a Cristo. También se cumple una profecía cuando se permite que el Espíritu Santo se manifieste en estos dones. En la profecía de Joel 2:28, cuando dice: derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y obviamente que esto no está dado solamente para adultos, no es solo para jóvenes, es para todo aquel que es hijo de Dios, que tiene al Espíritu Santo, que ha recibido al Espíritu Santo. También autentica la presencia del Espíritu Santo, autentica su obra y su ministración. Cuando vemos, por ejemplo, en Hechos 10:44, vemos cómo se ve el respaldo del Espíritu Santo en el pasaje de Cornelio, cuando llama a Pedro, llega Pedro, empieza a predicar Pedro, y a la mitad de la predicación de Pedro dice que el Espíritu Santo se derramó sobre todos los que estaban presentes. Y bueno, esa es la obra, la administración del Espíritu Santo. Así que cuando nosotros estamos fluyendo en estos dones, se está haciendo patente precisamente la presencia del Espíritu Santo. También es importante que como los dones edifican a la iglesia, también hablar en lengua extraña, interpretarla, también edifica a la persona que lo está ejerciendo
o lo está ejercitando también. No es solamente que lo está haciendo para el bien de todos, sino que también uno se alimenta, porque aunque no está en específico en la Biblia que dice que es para edificación personal, es obvio que sí que hay ese efecto de alimentarse personalmente. Porque dice Pablo que si no hay quien interprete esa lengua, pues hable para sí solo. ¿Y qué es eso? Es una comunicación personal con Dios. Y yo creo que más adelantito voy a tocar un poquito ese punto. Y de lo que quiero centrarme en esta ocasión es que también parte de para qué son estos dones de lengua, pues para señal. Y los dones de inspiración sirven de señal tanto a los creyentes como a los no creyentes. En el caso de los dones de inspiración de lengua extraña y su interpretación, es para señal a los no creyentes. Y el de profecía, obviamente que es para señal a los que sí creen, a los que ya son salvos, a los cristianos. Una profecía directa es lo que los va a hacer ejercer más su fe y su confianza en Dios. Pero puede que alguien no cree en Cristo y entonces los dones de interpretación de lengua contribuyen a una señal. Y es aquí donde muchos empiezan a hacer mella o confusión o abuso de estos dones, ¿no? Muchas veces en otras iglesias, en otras páginas, yo he visto como dicen que tiene que ser bautizado en el Espíritu Santo con evidencias de el don de lenguas y otras cosas, y se hacen cosas un tanto confusas. Pero bueno, ¿esto a qué se debe? Si yo te invito a que busques Mateo 12, 38 y 39, dice: Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti una señal. Él respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. De aquí lo que podemos señalar, hermanos, es que, pues como primer punto, es que como humanos nosotros somos los que queremos imponer nuestras propias señales. ¿Por qué queremos poner nuestras propias señales? Pues para convencernos a nosotros mismos. Somos nosotros los que determinamos: quiero que cumplas estas evidencias, y más que para que del Señor haya una convicción, más es para que humanamente los humanos se convenzan. Por eso le dijeron a Jesús: haznos una señal. Y Jesús te responde: mientras ustedes pidan señal, yo no voy a hacer nada de lo que ustedes digan. Y de aquí vamos a este segundo punto, que Dios no está para obedecer nuestras señales o nuestros requerimientos. Dios establece sus propias señales. Él marca las señales, y vemos en el pasaje cuando les dice: pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y es aquí donde debemos tener muy claro precisamente que esto es el don o los dones del Espíritu Santo, el don de hablar lengua extraña y la interpretación de lengua extraña. No es para estar usándolo como evidencias personales. La Biblia, ¿qué dice la Biblia? Que es una evidencia para los no creyentes. No debemos estar utilizando para convicción de nosotros. Es que si yo no lo veo, la verdad yo no. ¿Qué dice la Biblia? Bueno, pues en eso es lo que estamos viendo ahorita. Los dones de inspiración son señales. Además de que edifica la iglesia, además de que sirve para edificarnos personalmente, también sirve para señalar. En 1 Corintios 14, 22 dice: Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Y aquí el pasaje es bastante claro. Nada de estar usando estas señales para que uno se convenza o haya evidencias. La única evidencia que es que esto debe ser para los que no creen. Cuando uno habla en lengua extraña, otro viene y la interpreta. Entonces,
el que no cree se debe quedar sorprendido. Aunque hay reglas para esto, ¿eh? Hay reglas porque dice que tampoco debemos estar haciendo esto como un mercado. Uno habla en lengua por acá, otro habla en lengua por allá, otro traduce por allá atrás. Y entonces dice Pablo, ¿qué tal si alguien nuevo llega y ve que todo el mundo está hablando de una forma extraña por todos lados? Y pues estos están locos. En otras palabras, eso es lo que Pablo estaba diciendo. Y es que eso sería una verdad si así sucediera. Pero si se hace bajo los lineamientos que Pablo dice, que a lo mucho hablen 2 o 3, y además tiene que haber quien las interprete, entonces los que no creen, entonces van a creer, ¿qué es esto? Yo quisiera saber qué es lo que está pasando para que comiencen a ver como evidencia la presencia del Espíritu Santo. Así que bueno, y hay que ver en claro esto, hermanos. La interpretación de lenguas no es una traducción. Esto es muy común confundirse o creer que interpretar una lengua es que entiende lo que está diciendo la persona y yo voy a traducirla. Una traducción es que se conoce el significado palabra a palabra de un idioma y las conocemos en otro idioma. Como puede ser que uno puede saber el idioma de inglés, el francés, el mandarín. Las personas que han estudiado los idiomas ya saben qué significado tienen cada palabra en esos idiomas y qué significan en español. Ellos hacen el juego de las traducciones de palabras y dan una interpretación, dan una traducción, perdón. Pero a veces las palabras como se traducen en un idioma no tienen una traducción literal en nuestro idioma. En tal caso, lo que se hace en esos casos especiales no es una traducción literal de un idioma a otro, sino lo que se hace es una interpretación de lo que quieren o a qué se refieren en un idioma, como lo diríamos en esto, es una interpretación. Es decir, la esencia de lo que se quiso decir es lo que se dice. Este es un ejemplo el más tangible, por decir. Pero otro ejemplo podría ser un ejemplo de la vida así común. Va pasando dos amigos y pasan por una casa, ven a un viejito que anda molesto. El viejito ve a esos dos amigos, les cayó mal y empieza a blotear, a remanotea y empieza a gritar, pero ni se le entiende lo que está diciendo. Pero está el viejito y los quiere echar. Y agarra uno de los dos amigos y dice: ¿sabes qué? Vámonos de aquí porque está a punto de agarrar una piedra y nos va a agredir. ¿Qué fue lo que hizo el amigo? Interpretó lo que quería decir ese viejito que estaba molesto. El viejito no se le entendían las palabras que estaba diciendo, pero el otro entendió qué era lo que quería decir y las interpreta, ¿ya? Y se lo comunica con claridad al otro y el otro dice: sí, tienes razón, ya lo entendí, vamos. Algo más o menos es así la interpretación. Otro ejemplo de interpretación, esto a mí me pasó mucho, pues yo tengo cierta facilidad de hablar con los mudos. Yo en cierta forma les entiendo a los mudos. De repente yo tenía en una iglesia un muchacho que era mudo y con él me entendía. De repente me hacía sus propias señas, trataba de comunicarse y yo entendía qué quería. Y yo le decía a los demás: mira, lo que quiere un chicle. O le decía: mira, ¿sabes qué quiere? Que vayamos a dar una vuelta. Y él hacía sus propios ademanes, que era su propio idioma, su propio lenguaje. Y yo sí, de alguna manera yo le entendía lo que él quería decir. Y yo lo compartía con los demás. Y eso es una interpretación. Es decir, no se conoce una traducción literal, pero sí entendemos lo que se quiere decir. Entonces, Entonces, hermanos, debemos estar conscientes que el don de interpretar lenguas es del Espíritu Santo. Se da en el momento en que Dios lo permite. Y lo que es en sí la interpretación es que capta el sentido
de la persona que está hablando en lengua extraña, entiende el sentido de por qué está hablando en cierta forma. Hay personas que no hablan un idioma como tal en lengua extraña, sino lo que está emitiendo son sonidos. Pero la persona que tiene el don, aun cuando son sonidos, él está entendiendo qué es lo que se quiere decir en ese momento. Un ejercicio que practican en la escuela de profetas, o cuando viene algún profeta y está entrenando a alguien más, agarra al grupo y pide que compartan un sueño, y en el sueño, en el grupo, están orando para ver de qué es lo que quiso decir Dios, ¿sí? Están tratando de entender qué es lo que significa el sueño, pero lo que están haciendo es dejarse guiar por el Espíritu Santo y percibir qué es lo que quiso decir Dios. No es así propiamente, pero es algo de eso. A ver, el que tiene el don de interpretación se deja guiar por el Señor. Es más fácil cuando estamos en un fluir de alabanza, de adoración, y entonces Dios permite que alguno esté hablando en lengua, y el que tiene ese don se deja guiar por el Espíritu Santo y empieza a escuchar, ya sea que a ojo abierto o a ojo cerrado, y comienza a entender el por qué está abriendo la boca a alguien que está siendo tomado por el Espíritu Santo, y hablar de esto. No hay que caer en excesos, hermano. ¿Por qué en excesos? Porque como esto es obra del Espíritu Santo, muchas veces agarran y dicen, ya se dijo en el fluir del Espíritu, ya lo dijo el Espíritu Santo, que esto sea prácticamente la autoridad, y no podemos igualar el hablar en lengua extraña o la interpretación, el significado. No podemos igualarlo a la autoridad de la Biblia. La Biblia es la máxima autoridad. Es más, lo que se dice en la interpretación no debe de contradecir lo que dicen las Escrituras. Es más, deben de respaldar lo que dicen las Escrituras. Y esa es una de las formas de saber si lo que se está hablando es del Señor, es del Espíritu Santo. Si lo que se está interpretando tiene mucho ruido con respecto a lo que la Escritura dice, pues discúlpame, bueno, puede ser, tal no se entienda, pero por seguridad mejor, la palabra no tiene errores, la palabra no tiene falla. Así que el único cuidado que hay que hacer es no tomarlo como una autoridad igual a la Biblia. Por eso muchos agarran y dicen, ya me dijeron una profecía, se va a cumplir porque se cumple, y comienzan las confusiones antes de acudir a la palabra. También es importante, hermanos, sí, aunque es para todos los dones, es importante recordar que Pablo dice, no quiero que ignoren acerca de los dones del Espíritu Santo. ¿Qué está diciendo? Que lejos de decir, de rechazar, de reprobar, lejos de eso, debemos darnos a la tarea de buscarlos y anhelarlos. Tú tienes algunos de esos dones. Podrías tener el don de hablar lengua, o tal vez podrías tener el don de interpretarlas, pero la única forma de saberlo, pues es, Señor, me dejo guiar por tu Espíritu Santo. Pero hay algo más importante. Pablo dijo al final de 1 Corintios capítulo 12, es bueno esto que estén buscando los dones, pero yo quiero mostrarles algo más importante que los dones espirituales. Y del capítulo 12, que habla de los dones del Espíritu, va al capítulo 13, completito habla del capítulo 13 del don mayor del Espíritu Santo que debemos tener. Ese don todos los tenemos, y no hay nada de que a mí no me tocó, a mí, sino es el don del amor. ¿Qué está diciendo Pablo? Que ninguno de estos dones va a funcionar como Dios quiere si no es a través del amor de Dios, no del amor humano, del amor de Dios, del amor que decimos de amor ágape.
Ese amor que por encima de todas las cosas, primero privilegia el bien del otro antes del bien propio. Así que si tú tienes don del Espíritu Santo, tienes que pasarlo, mezclarlo a través del amor. No hay función correcta si no es por los dos elementos. Número uno, el amor de Dios, el amor de Cristo. Número dos, el don del Espíritu Santo. Entonces los dos se ejercen al mismo tiempo. Si uno no tiene amor, no puede edificar la iglesia. Habrá vanidad, habrá egoísmo, habrá de todo, menos la intención de edificar a la iglesia. Bueno, yo termino con esto, hermano. La interpretación es posible, se da. La interpretación de una lengua extraña, cuando Dios permite la inspiración para interpretar. Para que uno interprete no es porque, lo estoy oyendo, mira, ya lo estoy oyendo, ya está bien. Ahí te digo que es. No es así. O sea, uno tiene que decir, Señor, están hablando y yo quiero disponerme. Y decir, no, que tu Espíritu Santo me guíe antes que yo diga una tontería. Antes que yo piense que están diciendo algo y es otra cosa. Guíame, Señor, para poder entender de qué es. Y entonces comienza a fluir. Se trata puramente de una operación del Espíritu Santo. La interpretación no emana de un intelecto humano. Qué hábil es el hermano, la hermana. Mira, le entiende. No es que le entienda. La lengua extraña nadie la entiende. ¿Sí? Es como hablar con un mudo. O sea, yo no sé qué está diciendo, pero estoy entendiendo qué quiere la persona. Es lo mismo. Yo no entiendo qué es lo que estoy escuchando, pero sí comprendo la intención de la cual y el por qué se está diciendo. Y vemos, entonces vamos a ver 1 Corintios 14, 22. Yo estoy terminando ya con esto. 1 Corintios 14, 22. Dice, así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Versículo 27. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más por 3 y por turno. Y uno interprete. No necesitamos tantos intérpretes. Con uno que haya, lo puede interpretarlo, ¿sí? El que tiene el don, dice, a ver, ustedes esperen, vamos a escucharlo. ¿Sí? Y escucha, esto quiere decir esto. A ver, tú, habla, esto quiere decir. Y eso que está entendiendo el intérprete es lo que tiene que compartir a los demás. Yo te invito, hermano, a que busques del Espíritu Santo, te dejes llenar por Él, te dejes desarrollar los dones que ya tienes. Y pues es todo lo que tengo que decirte en esta ocasión. Dios te bendiga. Nos vemos.